Empezando a grabar ya. Listo. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos para eh, dar la clase sobre Pesaj, que es una de las conexiones más importantes del año. Em, y Pesaj es una de las festividades que requiere más preparación y en la medida en que más preparamos, más recompensa recibimos. Así que vamos a entender primero de qué se trata y luego vamos a hablar de los puntos de preparación a nivel material, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender sobre Pesaj es que Pesaj es una identidad, es decir, esta es una conexión cósmica que busca rastrearnos como cuando un láser está buscando eh, puntear cosas. Eh, es una conexión cósmica que busca señalar con cuántas almas cuenta el creador. Y eso lo vimos en el estudio de la semana pasada. Pesaj ha sido traducido como salto, pero en verdad quiere decir la boca que habla. Pero ¿qué es lo que dice esta boca? La boca dice, aquí estoy yo soy. Eso es lo que dice la boca que habla en Pesaj. Es decir, cuento contigo, nos dice el Creador. Y terrenalmente sabemos que conmemora la salida de Egipto. Pero ¿qué sucede de particular en Pesaj? Que lo vimos en la Torá. Pesaj no podemos saltar solos. No podemos salir de Egipto solos. Necesitamos la mano divina que nos saque de la prisión que simboliza la naturaleza y sus leyes. Porque Egipto no es un país. Egipto, vean que en la Torá dice Mitzrayim, que quiere decir angosto o estrecho. Y en nuestro cuerpo es nuestro cuello, representa el cuello, que es lo que nos puede ahorcar. ¿Por qué se asocia con Egipto? Porque en la antigüedad, bueno, pues el mapa de Egipto eh, es se ve como una situación estrecha y es por eso que se asocia Mitzrayim con Egipto. Entonces, es importante entender por qué no podemos salir solos de Pesaj, porque Mitzrayim o el faraón representaban a lo que es el dios de la naturaleza. La naturaleza, mientras estuvimos en Egipto, era el techo conocido, las deidades conocidas eran parte de la naturaleza. Llega Moisés con un nuevo nombre, con una nueva dimensión revelada, y el faraón dice, no lo conozco porque no lo podía ver. Lo que uno nunca ha conocido, lo que uno no tiene conocimiento antes, no puede aparecer ante nuestros ojos. Y esta dimensión que está por encima de la naturaleza es lo que nos permite salir de Egipto. Entonces, la naturaleza es un límite que tenemos todos en este mundo, pero el hombre o los Bene Israel, que son las personas que tienen este deseo por la espiritualidad, tienen esta capacidad de montarse por encima de la naturaleza a través del nombre de Dios Yud, Hei, Vav y Hei. ¿Por qué Pesaj se llama la boca que habla? Porque la boca está conectada con el cuello. Pero hay algo más importante. Yo les he explicado ya en años anteriores que las malas palabras, como las palabras profanas, las groserías,
las calumnias hacia los otros, los insultos o toda manera de la Lashon Hara produce lo que se llama los kitzonim, que son como virus energéticos, son pequeños demonios, bacterias energéticas que se manifiestan como influencias negativas. Estas entidades se convierten en tristeza, en pesimismo, en rabia o cualquier otro malestar emocional que nos puede rodear. Haz Shalom. De acuerdo a la Gemara, estos kitzonim fueron creados por la mala boca y son atraídos a nuestra vasija por ley de frecuencia. Es decir, que cada vez que decimos una mala palabra, un kitzonim entra en nuestra vasija creando manchas que van a opacar la luz interna ganada. Es decir, nuestra vasija, lo que somos, la vasija es el alma. Y nuestro trabajo espiritual lo que hace es agregar luz al alma para que el alma sea grande, se haga más fuerte. Los kitzonim van opacando esa luz. Y entonces esto no nos permite disfrutar o sentir la satisfacción de esa luz ganada. Es como si vamos a la playa y vamos entusiasmados y en lugar de encontrarnos un sol radiante, nos encontramos con un chaparrón de agua, una nube gris que no nos permite disfrutar del día soleado ni disfrutar de un día de playa. Así es más o menos una metáfora sobre esto. Entonces, el primer efecto que vamos a tener como consecuencia de la celebración de Pesaj es la fuerza para romper las limitaciones producidas por estas influencias negativas que aprisionan nuestra luz interna. Por eso, cada vez que terminamos un seder de Pesaj, sentimos una felicidad especial. Estamos como en una nube. Es una magia. Y esa magia se trata de esa luz opacada durante el año que en Pesaj se revela y se proyecta en nuestra conciencia y en nuestras emociones. Entonces comenzamos a sentir aquella felicidad. Y esto quiere decir que Pesaj, entre otras cosas, es una conexión purificadora. Y en este sentido tenemos que entender qué es la purificación cuando lo sacamos del marco religioso. Imagínense que somos una estación de radio y la divinidad está en un dial, en 99.1, por ejemplo. Y nosotros, Hasbe Shalom, alguien me está llamando, nosotros, Hasbe Shalom, estamos sintonizados en el 80.2. Entonces, en ese dial en donde nosotros estamos, vamos a captar todas las ondas de frecuencia que están allí. Y entonces, bueno, tenemos frustraciones, depresiones, tristeza, rabia, en fin, todo lo que está en esa onda de frecuencia. Hasta que no nos sintonicemos en ese dial de la divinidad, entonces no vamos a poder sentir esa especial conexión, ese sentimiento de bienestar que estamos buscando. Entonces, este proceso de búsqueda de ese dial, que no se trata de hacer rituales de expiación ni ayunos, no, se trata de sintonizarnos con la frecuencia adecuada que saca del mapa a todas las ondas de baja frecuencia. Y es eso la purificación, mis amigos. Es realmente sintonizarnos en una onda de frecuencia adecuada. Y eso es la luz de Pesaj. Es una luz que barre toda impureza. Y por eso esto sucede en el mes de Nisan, pues es el mes
en donde se comienza el año astrológico, que es el año de las nuevas oportunidades espirituales, porque los signos astrológicos son eh, la consecuencia de nuestro ticún. Es decir, nosotros nacemos bajo diferentes signos astrológicos de acuerdo a lo que hemos venido acumulando como experiencias en encarnaciones anteriores y vamos a nacer bajo un signo que nos va a ayudar a corregir esas, digamos, esas oscuridades que traemos, esas cosas que traemos como desafío, y también el signo astrológico nos va a aportar las herramientas que nos van a permitir realizar esta corrección. Entonces, la rueda zodiacal, que es la rueda del tiempo y del espacio, renueva su movimiento en el signo de Aries y con ello se inicia un masal anual para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando nacimos bajo un cierto signo zodiacal, en Pesaj podemos cambiar ese masal. En Pesaj se liberan todas las ataduras del pasado. Nisan corresponde al signo de Aries, que es el signo que abre las puertas. Por eso es el carnero que tiene estos cuernos que son súper duros. Es el que abre las puertas, el que inicia cosas. El asunto es que el Aries inicia, pero en el camino se desinfla. En el camino se desentusiasma, tiene ese ímpetu de abrir el camino, pero tiene que tener algo atrás que lo empuje. Y es por eso que a partir del segundo día de Pesaj comienza este periodo llamado la cuenta del Homer, que es esa energía que va a empujar a este carnero de Aries hasta llegar a Shavuot, que es el objetivo de la salida de Pesaj, que es recibir la Torá. Entonces, este momento cumbre se llama Shavuot y vamos a hablar de eso en el momento adecuado, pero lo que quiero que entiendan es que esta conexión de Pesaj tiene el objetivo de ir montando escalones hasta convertirnos en personas aptas para recibir la Torá. ¿Qué quiere decir recibir la Torá? Quiere decir un nivel de entendimiento, un nivel de da'at, que lo hemos hablado también en las clases pasadas. Lo cierto es que la boca representa el mundo de la manifestación y la energía que nace de ella es una puerta que permite la entrada de energías que se quedan en la atmósfera. Por lo tanto, somos responsables de las mismas influencias que nos afectan y que prácticamente son irresistibles. Yo me refiero a los celos, a la tristeza, el mal carácter, la intolerancia, la envidia, la avaricia, a todo lo que está en el ambiente. Muchas veces eso no está dentro de nosotros, sino que somos como antenas que vamos captando. Y si nuestro dial está sintonizado en una situación que en el trabajo nos puso de mal humor, ahí el dial se puso en una onda de frecuencia, entonces lo colectivo queda a merced de esta onda. Nosotros quedamos a merced, perdón, del colectivo que está en esta onda de frecuencia, entonces captamos todo eso. Así que muchas veces ni siquiera se trata de una corrección individual, sino que se trata de una corrección colectiva. Y esto es lo que quiere decir Israel. Israel quiere decir rayar el. Salte del colectivo y móntate en la cabeza para que no sufras los embates que hay allí en el colectivo.
porque no te pertenecen, forman parte de una conciencia que la hemos creado todos y solamente vamos a estar acechados por esa conciencia si nos ponemos en su sintonía. Evidentemente, no solo las palabras crean a los kitsonin que se impregnan en el ambiente. Por ejemplo, una persona que nunca ha sido atraída por el juego y que normalmente no gastaría dinero en eso, va a Las Vegas. Y el ambiente de esa ciudad, que es una cosa increíble, hace que pierdas hasta las camisas. Y no te los puedes explicar. No te puedes explicar cómo el sonido de las máquinas, de las monedas, te incita. Son como demonios que te incitan a meter plata allí. Y es una cosa increíble que hay que vivirla para poderla entender. Las influencias que hay en la atmósfera son extremadamente fuertes. Vean que la atmósfera es vapor de agua y ese vapor de agua, el agua es una energía magnética. Quiere decir que capta todo lo que le ponemos como intención en ello. Por lo tanto, una palabra crea una entidad, ya sea positiva o ya sea negativa. Y esto está unido a nosotros por nuestra boca y el cuello, que es nuestro Egipto. Entonces, somos prisioneros de nuestras propias palabras. Y en Pesaj podemos romper esas cadenas gracias a esta intervención divina llamada la Séfira de Binah, que es nuestro intelecto, que es nuestra inteligencia, que es esa capacidad de restringir esa palabra que simplemente decidimos no hablar, no decirla, contenerla. Entonces, la celebración de Pesaj, entendiendo todo esto, tenemos que suceder en dos etapas. La primera etapa es antes de Pesaj y la segunda etapa es durante Pesaj. La preparación de Pesaj, que es la etapa antes de Pesaj, se trata de la limpieza del Hametz. Y esta limpieza tiene un impacto físico y metafísico importante. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es el Hametz. Literalmente, Hametz quiere decir leudado y se trata de toda sustancia sólida o líquida que proviene de uno de los siguientes 5 granos: el trigo, el centeno, la espelta, la cebada, la avena. Todo esto fermenta. El proceso de fermentación no ocurre solamente con la harina de estos granos. La cerveza, por ejemplo, se elabora a partir de granos de cebada. Entonces, en Pesaj no se toma cerveza porque la cebada se pone en remojo y va a fermentar. La cerveza, al igual que el whisky y otras bebidas alcohólicas, son a base de granos que también son hametz, aunque el grano nunca fue convertido en harina, siempre que se infle es hametz. Un producto alimenticio fermentado que no contiene ninguno de estos 5 granos no se considera hametz. Por eso hay gente que come arroz en Pesaj, pero yo no lo recomiendo. Para mi entendimiento, todo lo que doble su tamaño en el proceso de cocción es hametz. Es un proceso de fermentación desde el punto de vista de culinario, es decir, es un proceso de transformación. El vino, por ejemplo, pasa por un proceso de fermentación que se hace a partir de la uva, pero por eso el vino no es hametz, a menos que sea el sake, que es un vino de arroz y que se elabora a partir del arroz fermentado. Entonces, el sake sí es hametz. El pan y la matzá
se preparan con los mismos ingredientes básicos. La matzá es el pan que se puede comer en Pesaj, que es una galleta hecha de harina, pero que no ha sido fermentada. Se hace de harina y agua. La diferencia entre ambos es el tiempo para leudar. Por eso nos los dice la Torá. Para preparar la matzá, una vez que se mezcla la harina con el agua, no se puede dejar reposar la masa y esta debe ser horneada antes de los 18 minutos, una vez que ya se juntó la harina con el agua. Y esto está marcado en la Torá, que el pan, en la Gemara dice que el pan de Pesaj fue un pan que no dio tiempo de leudar y que se tuvo que cocinar porque la gente estaba apurada para salir de Egipto. Así que si se deja la masa inactiva por 18 minutos o más, entonces pasa a ser hametz. Pero antes de los 18 minutos no hay una transformación química y se crea la matzá, y es así como se hace la matzá. El asunto es que en donde se fabrica la matzá está completamente limpio de hametz y por eso hay un proceso especial para fabricar la matzá. Ahora, si la harina procede de uno de estos 5 granos que se mezcla con jugo de frutas, con miel o con huevos sin que se le agregue agua, entonces no se producirá la fermentación prohibida de Pesaj. La fermentación se produce con el agua. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. Entonces, durante la semana de Pesaj utilizamos la matzá en lugar del hametz, pero en realidad tenemos que la matzá, vean esto que es importante. Matzá se escribe con las letras mem, sadik y hei, pero si modificamos a la hei y la convertimos en una het, que lo único que se hace es completar la patica, vean que la hei y la het son bien parecidas, solamente que la hei es abierta y la het está rellena. Entonces, solamente si completamos la hei y la convertimos en una het, obtenemos la palabra hametz. Entonces, matzá y hametz tienen esta diferencia física en la escritura entre la hei y la het. Y es ínfima la diferencia, ¿verdad? Pero en su contenido simbólico cambia completamente y cambia también la gematría. La hei nos da la capacidad creadora, la hei es la matriz y la het es la matriz encerrada. Vean que por qué a los patriarcas, a Abraham y a Sara, se le dio la hei para poder procrear, porque tiene esta apertura y es la matriz abierta. En cambio, la het es una matriz estéril. Entonces, la het, nos dice el Zohar, que no se utilizó para crear al mundo porque nos da la capacidad de caer, de pecar. Porque het en sí quiere decir pecado. Además, en el orden del alfabeto hebreo, entre ambas está la vav, que representa nuestra parte emocional. Vean que la hei es la 5, la het es la 8 y la vav es la 6. Así que tenemos esta vav que forma parte del nombre de Dios y que representa nuestra parte emocional. Y también tenemos la zain, que es la 7, que representa a la victoria, a esta fuerza que vence al ego, a esta espada que elimina toda traza de impureza en nuestro ego. Entonces, como el alfabeto hebreo se presentó a Dios de atrás hacia adelante, primero llegó la het antes que la hei
la presencia divina. Y esto nos indica que para poder desarrollar nuestra capacidad creadora de la Hei, tenemos que vencer al pecado de la Het. Entonces, aquí tenemos todo un simbolismo de lo que quiere decir el Hametz con respecto a la matzá. El Hametz simboliza el orgullo, es esta personalidad egoica inflada que todos tenemos y que nos impide realizarnos en la luz como deseamos. En realidad, lo único que nos da la paz interior que tanto buscamos es el desprendimiento del orgullo. Vean que cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener descendencia, dice que lo saca de su tienda, lo saca de su Het y lo lleva a ver las estrellas. Es decir, lo pone ante la matriz cósmica. Y allí es cuando le dice que su descendencia será tan numeroso como las estrellas. Así que esto tiene que ver con tener lucidez de conciencia para no dejarnos embelezar por el ego, ni a través de los autohalagos, ni a través del reconocimiento de los otros. El orgullo es la raíz de la ira, y acuérdense que hablamos de ello en la clase en donde se trabajó con el hígado. Y por eso el Hametz representa la inclinación al mal, y el no poseerlo ni consumirlo durante el momento en el que el cosmos nos abre esta ventana de liberación tiene un efecto psíquico único. Ahora, fíjense que la Cábala nos enseña que durante todo el año necesitamos un poco del Yetzer Hará y por eso comemos pan y productos con hametz durante Shabbat y durante el resto de los días del año. Necesitamos el ego para crearnos una personalidad que nos ancle en este mundo. Lo necesitamos como una fuerza de resistencia que nos entrena, como si fuéramos unos deportistas que nos preparamos para unas olimpiadas. Tenemos que entrenarnos, tenemos que crear resistencia, reforzando los músculos para poder sobrepasar nuestros límites. El asunto es que el ego no tome